Este partido lo podemos ver desde dos miradas. Por un lado, la mirada del sentido común, un hermoso encuentro, con dos hinchadas presentes, cosa que le da algo hermoso que podríamos decir casi inexplicable para lo que nos cuesta en el fútbol argentino tener un escenario así. El hecho de los penales, el hecho del Ruso Rodríguez atajar dos penales, después decir yo, lo pateo yo, patearlo y que su equipo pase, la emoción que generó eso, la tensión en la que estaba todo el tiempo el partido conviviendo, cómo se fueron dando las cosas, el hecho de que el que termina ganando por penales es el que fue perdiendo la mayoría del tiempo y que lo buscó y que lo consigue sobre el final y que así logra llegar a esa instancia. Es una mirada, la de la epicidad, la narrativa, la que posiblemente le da a Argentinos un golpe de confianza para ahora volverse un candidato o al menos un rival muy potente para Vélez. Pero por otro lado podemos pensar, tanto Defensa como Argentinos Juniors son dos equipos que juegan bien. Y no me refiero a solamente lo vistoso, sino a que son equipos competitivos, consistentes, con buenos rendimientos individuales y que también tienen un juego que uno puede identificarlo. Pero que da la sensación de que ninguno logró hacer lo que suele hacer acá. Defensa un poco por el resultado, un poco por su planteo inicial, bastante más defensivo, más concentrado y responsable, temeroso, no tan arriesgado como otros días. Y Argentinos que ante un rival así no estuvo tan cómodo como uno hubiese pensado en lo previo. Algo más y de vuelta, algo que fomente mucha creatividad, mucho espacio. Y no, creo que terminaron anulándose un poco entre sí, haciendo un partido más de la garra, más del empuje, no tanto del juego. De todas formas hay mucho que hablar, así que sin más preámbulos, analicemos Argentinos 1, Defensa y Justicia 1. 3-2 por penales pasó el bicho. El primer tiempo era mejor Defensa y Justicia y por esa razón se va ganando. No creo que sea específicamente por merecer meter un gol, por intentar. La típica situación en la de que da la sensación de que el gol está al caer o de que un equipo hace méritos en cuanto a tener ocasiones de gol antes de marcar, sino en cuanto a estar más cómodo, ser más sólido, ser más consistente, tener un juego más lógico para lo que es el trámite del partido. Argentinos, si bien tenía tramos en los que tenía la pelota, tenía un dominio de la posesión, no encontraba mucha fluidez y no tuvo ocasiones de gol. Ahora vamos a hablar de dos ocasiones que tuvo, pero que vienen de la mano de otro recurso que va a ser importante en el partido. Defensa tenía una gran diferencia con respecto a Argentinos que era el mediocampo. Tenía dos mediocampistas que tenían un posicionamiento mucho más lineal, esto quiere decir más básico. Tanto López como Soto eran un doble 5 o un pseudo doble 5. Recordemos que Soto en realidad es un lateral izquierdo reconvertido, que tenía esa característica de tener una posición más marcada y por tanto de tener un rol más definido. No tenía tanta dificultad a la hora de perder un jugador en una zona por tener que usar en otra, o un jugador tener que moverse mucho y que el otro quede solo. No, estaban bien ubicados. Tanto Soto como López podían recuperar y estar en una situación cómoda para recuperar. Cuando Argentino Junior, por ejemplo, quería pasarse a Bondú o quedar en alguna jugada con Lescano, ambos se podían mover, relevarse entre ellos, bascular el juego, moverse atrás de la pelota. Muy bien. Esa diferencia es con respecto a Argentinos, que tenía a Moyano, a Lescano y a Oroz. Lescano y Oroz son dos jugadores más agresivos, más ofensivos, más creativos, y que por un lado eso tendría que haber sido positivo. Pero, por un lado, cuando atacaban, el rival estaba mucho mejor parado, y en parte, al tener un doble 5, no terminaban teniendo tanta peligrosidad. Ni él, cuando hago esto, significa a Oroz porque voy por izquierda, y menos él, Lescano, tenía mucho contacto con la pelota. Si uno Ross tiene un segundo tiempo que es mucho mejor, el primero no gravitaba. Y al finalmente el que terminaba teniendo más protagonismo era Herrera, mucho más adelantado como un extremo y a través de la individualidad. Por tanto, no tenía una capacidad para usar el mediocampo de manera positiva. Además de esto, esos dos no tenían tanta capacidad tampoco para defender, porque si bien estaban ambos de la derecha y de la izquierda del que estaba en el medio, que era Moyano, no son jugadores que se caractericen por ser el típico mediocampista izquierdo y mediocampista derecha del 4-4-2 que se dedica a defender al extremo. No, estaban ubicados por esta zona, pero no estaban siempre ahí, tenían más movilidad, y si bien esa movilidad en ataque es súper útil porque genera esa impredecibilidad que es importante para confundir la marca, no tiene tanta utilidad cuando el rival te contraataca. Esto sumado a que tenías un solo 5 hacía de que este esté solo, por ejemplo, a veces contra Bogarín, que es un jugador que en 1 contra 1 es muy bueno. Entonces,
Al vos tener a Bogarín contra Moyano en algunas jugadas, eso hacía que haya gran posibilidad de que Moyano esté ahí inútilmente, porque si era superado, ya está. Tenía todo el campo para correr. No tenía ningún jugador que lo podía relevar, sacando algún central que intenta adelantarse lo más rápido posible para anticipar algún control largo. Esto se traduce a un defensa que tenía un poco menos la pelota, pero que dentro de esa no posesión anulaba a su rival, gracias a dos jugadores en el medio campo, y además a un trabajo bastante interesante de los dos extremos, que se retrocedían un poco para ayudar, y un Argentinos Juniors que sus mediocampistas no estaban siendo tan aprovechados, porque el rival estaba bien parado, y quizás tampoco había pasado tanto tiempo del partido como para que vayan probando diferentes recursos, se cambien de lugar. Estaba todo en un momento muy primigenio. Recordemos que muchas veces pasa que este tipo de equipos que tienen la pelota no siempre es en los primeros minutos donde consiguen sintonizar de la mejor manera. Quizás si el partido se mantenía 0-0 por más tiempo y defensa seguía siguiendo la pelota, era otra historia. El punto es que estaba jugando un poco mano a mano, porque tenía que adelantarse para generar superioridad numérica, porque el rival estaba más replegado, y por tanto cuando recuperaba defensa saltaban los extremos. Principalmente Alanis, principalmente de la mano del Tripiquio, que es un gran jugador para ese recurso, porque cuando recupera la pelota tiene una muy buena habilidad para pasar el largo. Recordemos que Tripiquio es uno de los jugadores más versátiles del fútbol argentino, puede jugar tanto lateral, yo diría como de central, y yo también diría como mediocampista o extremo. Esto más que nada es por su buena capacidad para pasar la pelota. Al que asistía era a Alanis, que estaba a las espaldas de Oroz y que tenía ese duelo contra Vega. Pero como Vega también es un lateral que sube, en general hasta tenía teniendo el duelo con Palacios, que arrancó el partido muy bien, ganando todos los duelos y siendo un jugador muy consistente, incluso halagado por los periodistas de la transmisión, con lógica. Justamente en esa confianza termina teniendo una conducción hacia adelante que se la roba Godoy y que en esa contra, tras una pérdida de un central que estaba casi en mitad de cancha, llega el gol de Bogarín, que bueno, era casi inevitable por cómo se ve la jugada. No tenía mucho que ver con que la defensa estaba siendo superior, pero estaba teniendo esas recuperaciones, esas jugadas a las espaldas que eran un poco más peligrosas. Digámosle que había un contexto en el que defensa lograba ser un poco peligroso a través de esos pases de los laterales o de los mediocampistas hacia los extremos, y el contexto mismo en el que Argentinos Juniors no tenía peligrosidad, salvo en las pelotas paradas, que Galván gana dos veces de cabeza y bueno, casi mete dos goles en jugadas consecutivas. Realmente es una gran crítica hacia Defensa y Justicia, que de todas formas Burgos no es un mal central en cuanto a lo aéreo, pero después no tiene mucha altura, así que tiene todo el sentido del mundo que sea una de las debilidades. Pero un sentido muy chato. Recordemos que hay muchos equipos que no hace falta que tengan jugadores super altos para ser buenos en las pelotas paradas. A veces tiene más que ver con un posicionamiento, con una marca férrea, con una manera de posicionarse, no tanto con el hecho de ser físicamente superiores. Pero bueno, en este caso creo que el mínimo concepto de un Galván, que es un gran cabeceador en el área, alcanzó para cabecear y ganar tanto en el primer tiempo como en el segundo, que también ganó una vez más, y esta vez la más clara de todas, que tenía atajando el arquero Fiermarín, que se empezaba a convertir en un jugador que aparecía mucho, por esto de las pelotas paradas. Pero en el segundo tiempo cambió un aspecto, y es que Argentinos Juniors empezó a tener jugadores que empezaban a tener más relevancia. Por ejemplo, el hermano de Montiel, que tuvo una jugada muy buena por banda, desequilibrando y terminando rematando. También alguna jugada en la que recuperó alto Argentinos Juniors, cosa que no estaba pasando en el primer tiempo. Que hay una jugada que podría haberse considerado falta, pero no termina siendo falta y casi termina en gol. Algunos ciertos recursos extras, como presiones un poco más adelantadas, recuperaciones o ingresos de algún jugador como puede ser Rodríguez o Verón, que daban un poco más de juego. Por ejemplo, tener a Bondú y a Romero en un partido donde no podía llevar la pelota mucho al área no tenía mucho sentido. En cambio, que entre Verón tenía más lógica en cuanto a otro jugador más que podía moverse más, que podía tener más presencia atrás y también más velocidad hacia adelante. Estos cambios, esta iniciativa un poco más agresiva en cuanto a la presión, y al mismo tiempo en Defensa y Justicia que no paró de replegarse cuando veía que el resultado le venía a favor, terminó generando una situación en la que Argentinos Juniors tenía mucha facilidad para simplemente conectar con la pelota y llevarla muy cerca del área. No era un equipo que esté desbordando demasiado, no era un equipo con una colectividad muy combinativa, pero sí que tenía muchos jugadores talentosos, que tenía muchos jugadores agresivos, ofensivos, desequilibrantes y que estaban adelante. Por tanto, las chances de que se consiga un gol, aunque sea por fuerza, estaban ahí. Pero bueno, faltaban 5 minutos y no lo estaba consiguiendo y tampoco estaba tan cerca. Pero sí lo buscaba. La Defensa y Justicia, por otro lado, perdió esa capacidad de contraatacar y no tuvo casi contras teniendo en cuenta lo adelantado que estuvo Argentinos. Cosa que también habla de que empezó a estar mucho más atrás, que empezó a despejar de manera mucho más aleatoria y no tan pensada, que también se cansó un poco. Porque recordemos que muchas veces el que está defendiéndose tiene que correr todo el tiempo todos. ¿Termina consiguiendo lograr Argentinos? Sí. ¿Lo merece? Yo creo que sí.
porque lo había buscado, porque lo tenía ahí. Finalmente el esfuerzo que hizo valió la pena, aunque llega de una manera fortuita, porque es un remate de Alan Rodríguez que termina rebotando en un defensor y se mete. La jugada previa quizás tenía un poco más de mérito, porque habían generado esa jugada en la de que Alan Rodríguez queda solo, pero bueno, nunca hay que dejar de mencionar que el gol llega de una manera algo fortuita. Y ahí aparece el gol que termina llevando a los penales. Los penales los patean bastante mal en cuanto a la efectividad, aunque yo elogio que intentaron patear fuerte muchos jugadores y bueno, a muchos les salió para el travesaño, a otros les salió afuera, pero yo siempre valoro mucho más el intentar rematar con todo antes que le atajen por no intentar engañar al arquero bien o por rematarlo muy despacio. Me parece que son diferentes posturas. Yo prefiero personalmente el jugador que intenta pegarle fuerte. Rodríguez ataja más, Rodríguez mete su penal, pasa Argentinos Juniors. Creo que la psicología de los penales tenía más a favor para Argentinos, que había empatado el partido lo último, que para Defensa y Justicia. Pero también creo que el partido lo merece ganar Argentinos Juniors. Y si bien quizás elogié más a Defensa, y quizás en mis elogios a Argentinos Juniors fueron más relacionados con la garra, no tanto con lo colectivo, porque inclusive hice énfasis puntual en que no tenía tanta profundidad ni juego combinativo, hay que decir que lo que hizo Defensa y Justicia no fue inteligente tampoco. Y tampoco fue bien ejecutado. No fue bien ejecutado porque su repliegue no llevaba a la incomodidad del rival. Llevaba a una conglomeración de muchos jugadores que por momentos sí incomodaba un poco, pero solamente en las finalizaciones. Pero es una manera de jugar súper arriesgada y que, si bien por 5 minutos fue efectiva, eso hay que darle siempre la razón al tiempo. Nunca se sabe lo que uno hubiese dicho si terminaba el partido 1-0, pero si bien no puedo criticarlos desde un punto de vista absolutista, porque justamente estuvieron a punto de ganarlo, yo siento que de todas formas la crítica lógica hubiese sido, ok, sobrevivieron, pero era la manera más inteligente de sobrevivir. Siento que poner muchos jugadores atrás y replegarse tanto nunca es una buena decisión, porque si esa decisión que tomas termina generando que tu rival no pueda atacarte, está incómodo, no puede entrar, o que dependa de los centros y vos tengas buena capacidad para sacar los centros, bueno, jugá ese juego. Hay equipos que les sirve, pero a defensa les sirve. Siento que justamente los centros y las pelotas en el área era lo que más lo complicaba. No es justamente que tu rival evitarle lo que se estaba complicando, que era el juego colectivo y llegar hasta el área, y facilitarle lo que se le estaba facilitando. Es como una mala interpretación de las debilidades y fortalezas del rival. Es un concepto que utilizo mucho porque me parece interesante en lo mental y en lo táctico. Tu rival se estaba complicando llevar la pelota porque vos tenías un mediocampo que estaba más sólido y molestabas en la creación. Eso quiere decir que el rival no podía y tenía esa debilidad en ese aspecto. Al contrario, cuando el rival llegaba al área, te ganaba de cabeza siempre. Si vos te replegás, lo que haces es evitar ese, bueno, choque, esa incomodidad, esa interferencia en la zona en la que el rival no podía y evitarle que llegue al lugar donde se estaba complicando la vida. Si te replegás es todo lo contrario. Le favoreces a hacer lo que le estaba saliendo bien. Encima, los cambios de Argentinos Juniors potencian eso que le estaba faltando. Que es que si lo colectivo no aparece, aparece lo individual. Y apareció, de hecho. Combinado el hecho de que depende menos de individualidad por tener más jugadores creativos, con el hecho de que el rival te permite estar más adelantado en la cancha y que estos jugadores creativos se luzcan más, son dos errores, para mí conceptuales, que tuvo Defensa y Justicia, que terminan dando la derrota. Y ya que Argentinos hizo algo al respecto, lo fue a buscar, lo intentó, lo peleó, me parece que al menos el empate es merecido. Y yéndole a los penales, bueno, gana o merece ganar el que los patea mejor, el que ataja mejor, y ahí no hay discusión. Gana Argentinos. No sé si era para decir mereció ganar Argentinos, pero sí mereció pasar, porque con el empate le alcanzaba para poder llegar a pasar. Igual creo que es muy debatible, y acá siempre hay que poner las dos posturas sobre la mesa. Reitero, lo que hizo Defensa y Justicia puede ser algo que te dé resultados, pero a veces que es muy importante distinguir el resultado desde el punto de vista rendimiento, desde el punto de vista profundo de la palabra, y resultados desde el punto de vista chato, superficial. El hecho de que te replegaste 40 minutos o 30 minutos, pongámosle, y que te sirvió, ¿eso significa que te sirvió porque no te metieron gol? ¿O significa que te sirvió porque realmente el rival no pudo hacer nada al respecto? Esa es la pregunta. ¿Defensa qué hizo? ¿Se conformó ante el resultado desde un punto de vista superficial? ¿O se conformó ante el resultado desde un punto de vista profundo?
Para mí fue lo segundo, que es lo que la mayoría de equipos hacen, y siento que no interpretó bien el técnico cómo hacer esos cambios en cuanto a las posiciones, en cuanto a cómo jugarlo. También hay aspectos extra. A veces el rival te empuja, a veces los jugadores que tenés no rinden, no tienen esa capacidad para hacer lo que pide. A veces está el cansancio, quizás el primer tiempo fue un poco más intenso, fue un equipo más concentrado, más responsable. En segundo tiempo fueron más pasivos. Hay aspectos a destacar para explicar lo que pasó. Pero al menos de parte de lo que es la idea, que quizás nosotros hay que pensar que no es todo tan consciente. A veces que las cosas no las haces conscientemente, las haces de una manera justamente sin querer, o el partido te lleva a eso, y no es que vos realmente sabías que estabas haciendo lo que estás haciendo y que lo hiciste a propósito. Simplemente lo hiciste. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Si lo hicieron a propósito, para mí fue una decisión errada. Lo demostró el partido. Y ponele que lo intentás al principio y, bueno, no te sale, ahí no me parece que es un error. Intentarlo me parece siempre una opción válida. Pero si lo intentás y ves que el rival se te acerca, se te acerca, se te acerca, mete pelotas en el área y seguís haciendo lo mismo, es no darte cuenta de un patrón que está repitiendo y que encima el rival está beneficiando. Díganme qué les parece. Para mí, pasó el equipo que intentó mejor hacer las cosas, al que al menos termina teniendo ese mérito del intento, de la lucha. Y el equipo que no, es un buen equipo, jugó un buen primer tiempo, pero al final siempre es más importante jugar bien el segundo tiempo que el primero, porque es donde se define todo. Y también para mejor los penales. Ahora va a estar muy interesante el duelo entre Argentinos y Vélez. Vamos a ver quién pasa. Yo creo que el candidato es Argentinos por un tema de nombres y de presente. Pero bueno, ya sabemos, puede pasar cualquier cosa. Y si Vélez le juega parecido a defensa, pero arregla un poco lo que defensa hizo mal, podría este partido ser muy importante en el entrenamiento de Vélez para ganar. Y también para Argentinos ver el partido de hoy. Porque lo que hizo Vélez contra Godoy Cruz puede ser muy parecido a lo que haga Vélez contra Argentinos. Díganme qué opinan y quién pasa en el próximo duelo.